para que así quede guardadita, ¿cierto? Quede esta instancia grabada y pedirle lo que hacemos siempre, que es registrar su presencia en la clase con el concepto presente, ¿cierto? En el chat para que después yo pueda corroborar y hacer mis propias planillas de control de asistencia. Hoy día, dentro de lo que nos compete revisar, seguimos en el eje, ¿cierto? En el plano de la comunicación escrita, aunque siempre sabemos, ¿cierto? Y yo se los he dicho cuando hablamos de texto, cuando hablamos de discurso, podemos hacer referencia a las dos maneras de hacerlo, oral o escrita, ¿cierto? Los textos también son orales, los textos o los discursos en sí pueden ser escritos como orales, así que apliquemos todo lo que vamos sabiendo a cualquiera de las dos posibilidades. Si hablamos de coherencia y de cohesión, eso pasa tanto en lo escrito como en lo hablado, así que ojo, para que así todo lo que aplicamos en la escritura, que se fija, que podemos ver, releer, ¿cierto?, se puede aplicar en el momento en que hablamos. El problema de cuando hablamos es que es inmediato. Y ahí sí, cuando decimos algo sin querer, lo decimos mal, ya lo dijimos. No hay manera de dar pie atrás, ¿cierto? Es inmediata la comunicación oral, es instantánea, ¿cierto? Lo estamos diciendo y ya lo estamos enunciando, así que pensemos bien, ¿cierto? Qué palabras elegir, seamos claras, coherentes frente a lo que se dice, lo que se escribe. Eso es lo que nos convoca hoy día y específicamente un elemento clave al momento de escribir, que es, o que son, mejor dicho, los conectores. Ese es nuestro invitado especial para el día de hoy, ¿cierto? Esto parece como un programa de radio. Este es nuestro invitado, así que hoy día vamos a hablar de los conectores, qué tipos de conectores hay, para qué sirven, por qué se usan, cuál es el sentido de la lógica, ¿cierto?, de usar conectores, para poder entenderlos y usarlos, por supuesto. Y de hecho yo creo que no nos damos ni cuenta y lo usamos a cada rato, con todo lo que decimos, la manera en que unimos las palabras. Así que más que nada ser más conscientes, ¿cierto?, de lo que usamos, de lo que decimos y cómo podemos elegirlos de mejor manera. El fin de la comunicación, ¿cierto?, es comunicar, ¿cierto? Decir algo que el otro me entienda y que me responda. Cuando tenemos un otro... Dime. ¿Está mostrando un PPT? No, todavía no, estoy hablando nomás. Ah, ya. Pensaste que no se veía nada o que no había compartido. A veces me ha pasado que estoy hablando y no he compartido nada. Gracias. Gracias, Estefanía, por pensar que me usaba para ver qué es lo que estábamos haciendo. Pero no, todavía no. Estoy como haciendo un preámbulo. Ya voy a compartirlo. En relación a eso y lo que hablamos, y de hecho revisamos la vez pasada, tenía que ver, y ahora voy a compartir, con el tema de dos conceptos bien que van siempre de la manito, siempre yo les digo así, coherencia y cohesión. Revisamos los dos, pero en la cohesión, ¿cierto?, ahí surge este elemento clave que son los conectores. Entonces, previo a eso, y la idea es que volvamos a retomar el hilo, ¿cierto?, que dejamos ahí en stand-by la clase anterior para retomar el concepto. Si hablamos de cohesión textual, y este es como una breve síntesis, hablamos de efecto, hablamos de acción, hablamos de palabras, hablamos de un sentido lógico que me permite unir, ¿cierto?, una cosa con otra. La idea de la cohesión es eso, es preocuparnos de que todo lo que se dice vaya bien conectado, bien unido, bien cohesionado, para que nada me sobre, nada esté como fuera de lugar y todo sea una misma unidad temática. Y como ya sabemos, ¿cierto?, es una propiedad del texto, la cohesión es parte de un texto bien coherente, ¿cierto? El texto coherente tiene que tener sí o sí cohesión, es imposible una coherencia sin cohesión, así que hay que considerarlo que siempre están ahí juntitos. Debemos, ¿cierto?, escribir uniendo los conceptos, uniendo las oraciones, bajo la consigna de la lógica, de la claridad, de que se logre, ¿cierto?, darnos a entender y que el otro pueda replicar, pueda decir algo a partir de lo que yo dije. ¿Cómo se logra la cohesión? Por supuesto, organizando, ¿cierto?, dando una relación lógica, ordenada, por supuesto, buscando siempre la coherencia, tiene que ver con distintos recursos, y aquí aparecen los pronombres, los artículos, todo lo que ya sabemos, entre ellos, por supuesto, los conectores. ¿Qué más revisamos? Revisamos los mecanismos de cohesión, que son mecanismos que tienen que ver con la correferencia, cómo volvemos sobre algo ya dicho sin volver a repetirlo. Podemos utilizar sinónimos, podemos poner el concepto escondidito en una conjugación del verbo cuando hay una elipsis. Usar, por supuesto, los pronombres, los hipónimos, los hiperónimos. Hay varios mecanismos que nos permiten, ¿cierto?, volver sobre lo dicho y que
una y otra vez repitiendo, ¿cierto?, los conceptos. Acá aparecen las conjunciones y ahí empezamos, ¿cierto?, en tierra derecha para poder darnos cuenta qué tipos de conectores podemos utilizar. Entre ellas, por supuesto, lo que estamos viendo ahora, conjunciones, que nos permiten unir, ¿cierto?, oraciones. Este desafío, ¿alguien se acordó de hacerlo o se les olvidó? ¿Se acuerda que quedó un desafío respecto de todas estas 4 secuencias? Armar un párrafo, ¿alguien lo habrá hecho? ¿Se acordaron o se les olvidó? Díganme sin problema, esto no tiene nota, era un desafío dentro de la instancia formativa, ¿cierto? No es necesario, no va a ser evaluado, era más que era poner a prueba si que se había entendido y logramos construir un párrafo Profe, bien coherente. Dime. ¿le leo mi párrafo? Ya, pues, eso es lo que quería, sí, pues. Voy a ver si están todas Ya. las cláusulas. A ver, ¿cómo? Aquí sometámoslo a la prueba. Ya. Ya, dice así. Era junio de 2020, la ciudad llevaba 3 semanas de cuarentena. Entonces comenzó el invierno y el viento azotó los árboles toda la noche. Debido a eso, las flores del jardín se marchitaron. Como resultado, mi madre se puso muy triste porque amaba las flores. Y hace un párrafo. Pero esto no es todo. Aparte de tener cuarentena, porque había que aparte de tener cuarentena, ¿Ya? porque había que soportar que hablaba y hablaba esta vecina que no sabía guardar silencio. Además que la vecina Juana despreocupó su hogar, tanto así que un día el basurero estuvo tirado todo el día en la calle. Ella nunca se hizo el tiempo de recogerlo y llevarlo a su casa. Muy bien, Estefanía. ¿Qué dice el público? ¿Qué tal el párrafo y lo que creó Estefanía en relación a este desafío de unir toda esta secuencia de oraciones para poder armar algo clarito? ¿Se entendió y cómo ella fue haciendo esta conexión? ¿Qué fue utilizando? ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo encontraron el párrafo que leyó la compañera? Escuchamos opiniones. ¿Qué me dicen? Hola, profesora. Hola. Eh, yo lo encuentro coherente y un poco divertido. Ahí la Sí, parte donde señala lo de la vecina. sí, pues la vecina Juanita, la que nunca falta, ¿cierto?, en el barrio, que es la vecina que habla y habla y habla, ¿cierto?, que nunca guarda silencio. Es bien, es cierto, es como un estilo, ¿cierto?, que es gracioso, va uniendo todo. Yo me di cuenta que ella fue utilizando ciertas palabras que fue provocando, ¿cierto?, la lógica de cómo armar una estructura clarita. Yo escuché entonces, debido, un pero, un por qué, tal cosa, y ahí va uniendo. Ese era el sentido, bien, Estefanía, lograste el desafío, tenía que ver con eso, con considerar qué pongo, qué uno, qué historia yo en el fondo confecciono para poder calzar toda esta secuencia en el orden que yo las necesite, por eso depende de mi redacción, ¿cierto? Como yo autora, y en este caso tú, pero que fuiste tomando ciertos conectores, ciertas palabras que van uniendo, ¿cierto?, esta secuencia de oraciones. Ese era el fin. Muy bien, Estefanía. Muy bien logrado el desafío. Esa es la idea. Así es como se escribe. Yo voy armando secuencias, voy escribiendo algo primero, porque si es una causa, después pongo la consecuencia. Si es algo que quiero contradecir, le pongo un pero, le pongo un sin embargo, y ahí voy viendo qué uso. Muy bien, esa es la idea. Bien logrado, Estefanía. Bien logrado el desafío. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Y ahora después que hicimos todo ese repaso de lo que vimos en la clase anterior, vamos a hablar específicamente de los conectores. Lo mismo que utilizó Estefanía en su párrafo para poder armar, ¿cierto?, una estructura clarita, coherente y cohesionada. Pero antes de ver los temas de los conectores, tenemos que saber cuándo, en qué tipo de oraciones, ¿cierto?, usamos conectores, o entre las frases o las oraciones no sabemos bien cuándo. Entonces vamos a hacer un pequeño sondeo, ¿cierto?, para ver muy bien cómo estamos a nivel de materia y contenido en el fondo del lenguaje, para ver si es que llegando a los conectores sabemos muy bien cuándo es el momento adecuado y qué conector es el más lógico, ¿cierto?, el más coherente para utilizar.
Pregunta clave. ¿Oraciones o frases son lo mismo? ¿Qué dice el público? Sí, no. Profe, yo tengo entendido que no son lo mismo. ¿Por Creo qué? que la oración tiene un Ya, verbo y la frase no tiene verbo, algo así. ya, algo así, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Estefanía? ¿Será lo mismo? Yo iba a decir algo similar a lo que dijo la Estefanía. También Ya, tengo más o menos entendido lo mismo. perfecto. Entonces estamos bien encausados. Por supuesto que no son lo mismo. La oración es una palabra, si es que puede darse el caso, o un conjunto de palabras. ¿Qué es lo que guía la oración? Que tiene un sentido completito. Hay un algo, hay un qué, algo pasa, y que por la lógica, ¿cierto? Lo que ustedes decían, que tiene que tener un verbo. La oración sí o sí, su elemento principal es el verbo, porque para que pase algo tiene que haber una acción, y el verbo es el que pone la acción, ¿cierto? Hay oraciones como las que voy a poner ahora como ejemplo, que son oraciones con varias palabras, como por ejemplo las grandes compañías dan trabajo a muchas personas. Tenemos un sentido lógico, tenemos una coherencia que se entiende, ¿cierto?, lo que quiere decir esta oración. Hay una compañía, hay personas, hay trabajo, hay verbo conjugado, pero también hay oraciones que corresponden a una sola palabra, pero cumple el mismo y la misma lógica de una idea con un sentido completo. Y ahí tenemos la oración estudiemos, ven, comamos, y que a partir de esa palabra vemos que hay un verbo que está conjugado, hay una persona, hay un emisor que está hablándole a un receptor, está todo. Todo se logra simplemente con una palabra. Y esa palabra, al tener el sentido completo, se transforma, por supuesto, en una oración. Eso es lo primero, aclarar todo lo que es la oración y cómo debiera ser. ¿Qué pasa con la frase? La frase es un conjunto de palabras con las que expresamos también algo con un sentido, ¿cierto? Un significado completito, pero la frase también puede ser una oración, con la diferencia, ¿cierto?, que la frase no lleva necesariamente verbo. Y acá tenemos la gran diferencia, que es lo que me decían ustedes. El verbo aquí es lo clave, ¿cierto? Acá yo puse una frase sin verbo, con un sentido completito, como por ejemplo las expresiones qué casa tan linda, qué día tan largo. Generalmente las expresiones son bien unidas al concepto de frase. Hay frases hechas, no sé si han escuchado ese concepto de estos refranes cuando uno los dice, y son frases hechas, no se puede cambiar nada dentro de esa frase. Y por supuesto puede tener verbo, puede darme el sentido de una oración, pero sigue siendo una frase que cumple con todo lo que ya sabemos, pero aquí lo clave es el verbo. ¿Qué más hay que decir antes de hablar de los conectores? Sabemos que las oraciones no todas son iguales, ¿cierto? Y que no las agrupamos de la misma manera en un texto. Hay oraciones que son simples y que son oraciones formadas, ¿cierto?, por un conjunto de palabras que van dando un significado completito, como lo dijimos antes, constan, ¿cierto?, de un solo predicado, deben llevar verbos sí o sí, ¿cierto? Y ya pueden ser de una forma simple o de una forma compuesta. Y ahí tenemos nuestra gran diferencia. Cuando es simple, fíjense, Giselle trabaja en un diario importante, punto seguido, ella ha escrito artículos muy interesantes. Tenemos oraciones, tenemos un punto que las une, no hay un conector, no son oraciones separadas, ¿cierto? Ni que tienen algo que tenga que conectarlas, sino que hay un punto que separa una oración de la otra, pero sigue guardando el mismo sentido respecto a lo que se está hablando. Se está hablando de Giselle, ¿cierto? Fíjense en este pronombre ella, y nos referimos a Giselle, y volvemos a decir algo respecto a lo que dijimos anteriormente. Si trabaja en un diario importante, el decir que ha escrito artículos muy interesantes nos da una total lógica, ¿cierto? Porque nos referimos a su trabajo en el diario. Yo puedo suponer que Giselle es periodista y ahí vamos sacando, ¿cierto?, información inferencial, información expresa en estas oraciones, y ahí nos va dando la lógica de la comprensión. ¿Qué pasa cuando son compuestas? Aquí vemos oraciones que están coordinadas, que significa que una y la otra se conectan de alguna forma. Y aquí entran, ¿cierto?, en la lógica el uso de conectores. Tenemos conjunciones como las que vimos antes, tenemos estos nexos que pueden ser una gran variedad de tipos de categorías, todas cumpliendo la misma función: conectar,
conectar las ideas, conectar las oraciones, conectar estas oraciones compuestas que tienen que ir coordinadas unas con otras. Y ahí empezamos a darles la coherencia frente a lo que buscamos, ¿cierto? Tenemos vino Juan y se marchó Pedro. Una acción que puede significar muchas cosas, ¿cierto? Y ahí podemos pensar y simular cualquier posibilidad, ¿cierto? Que están peleados, que se tienen mala, que no sé, que no pueden verse. Pero aquí hay una conexión. ¿Cuál es la conexión dentro de las dos oraciones compuestas? ¿Qué las conecta? ¿Mm? ¿Cuál es el nexo? Díganme. Los escucho. El conector y Muy bien. Si yo le saco el i, fíjese cómo queda. Vino Juan, se marchó Pedro. El i tiene un sentido, de hecho se marca, podemos poner una coma o algo, pero la i tiene un sentido lógico para poder explicar que primero pasó algo, que está pasando en el caso, el venir de Juan, ¿cierto? Que está, que vino, y luego la acción de Pedro marchándose. Y ahí está la i, uniendo las dos oraciones bajo un sentido de coordinación. Una depende de la otra. Si yo pongo, y se marchó Pedro, sin poner antes que vino Juan, no tiene ningún sentido, ¿cierto? La coordinación tiene que tener una correspondencia directa con lo dicho anteriormente. Por eso el conector nos sirve, para que conecte, coordine el sentido de una respecto de la otra. Por ejemplo, tenemos hace un día espléndido, pero no podré ir al cine. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, de dos oraciones que se coordinan. Tenemos un día hermoso, ¿cierto?, como que decía que había amanecido Estefanía en Curicó con solcito, con todo, pero dice ahí, aún siendo un día hermoso, no podré ir al cine. Y podemos llevar hasta el mismo contexto en el que estamos. Da lo mismo que habría amanecido bonito, pero no podemos ir al cine, ¿cierto?, mientras estemos en cuarentena. De hecho, los cines están todos cerrados. Así que ahí tenemos la lógica. Ese pero que se pone entre una y otra nos da una opción de adversativa, ¿cierto? Algo que se está prohibiendo, no sabemos por qué, pero, ¿cierto?, pasa esto otro. Así que ese es el sentido. Una vez aclarado todo eso desde la oración, frase y cómo las oraciones se coordinan, se combinan, ¿cierto? Cuando son simples, cuando están necesitando algo que las conecte, ahí entran, ¿cierto?, los conectores. Acá yo puse una serie de oraciones compuestas por coordinación, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver el tipo? El tipo de sentido, significado que indica, ¿cierto?, que necesitamos un nexo. Fíjense, copulativas indican unión o suma. Y, ni. Juan come y Pedro mira. Y ahí tenemos el sentido. Adversativas, como les decía, expresan oposición o contraste entre una oración y la otra. Pero, sino, sin embargo, antes bien, no obstante. Fíjense, estudió mucho, pero no aprobó. Disyuntivas, que indican significados que se excluyen entre sí. Ven pronto o me marcharé. O hace esto o pasa esto otro. Distributivas indican referencia o elección alternativa. Bien, bien, ya, unos, otros, tan pronto, como, etcétera. Dice, bien ríe, bien llora. O sea, pasa una cosa y también pasa la otra. Explicativas, lo que pasa cuando estamos escribiendo algo, algún párrafo descriptivo, queremos explicar algo, y podemos utilizar el es decir, ¿cierto? El o sea, que cuando yo les digo que es una forma informal de querer explicar algo, porque en un texto más formal podemos decir es decir, ¿cierto? Y es lo mismo que decir o sea. Luis se murió, es decir, María enviudó. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma, y los ejemplos nos confirman, ¿cierto?, que las oraciones compuestas por coordinación necesitan un nexo. ¿Y cuál nexo utilizar? No da lo mismo, tenemos que utilizar el que cumpla con lo que queremos expresar en esa oración. Ahora sí hablamos de los conectores. ¿Cómo se definen? Como nexos, como elementos que relacionan y que van uniendo, ¿cierto?, las relaciones lógicas entre una oración y otra.
Y como principales características, que depende, lo que dijimos recién, de la correspondencia, de la lógica que queremos lograr en esta oración y lo que se quiera, ¿cierto?, en respecto a eso, establecer entre un conector u otro que se utilice. No da lo mismo, no es el que calce o el que yo me acuerdo, hay que poner el que corresponda, porque si no la oración pierde todo sentido. No tienen ni género ni número, por lo tanto son, ¿cierto?, elementos invariables, no cambian. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo el concepto, la puerta negra, si la puerta es un concepto en femenino, por lógica, todo lo que ponga después respecto de eso, salvo un conector, debe transformarse al concepto del género femenino. Por ejemplo, que sea negra y no sea la puerta negro, ¿cierto? En cuanto al número, lo mismo. Si es una puerta, es muy distinto todo lo que diga en relación a esa puerta, porque todo tiene que estar en singular, a diferencia de una concordancia de número en plural, ¿cierto? Si hablo de las puertas, todo lo que diga tiene que estar puesto en concordancia al género y al número plural. En el caso de los conectores no pasa eso, son invariables, no cambian. Ayuda, por supuesto, a organizar las ideas, entregan un mensaje claro y consideran sintaxis y ortografía. ¿Qué significa esto? Si consideran sintaxis, significa que no van puestos de cualquier manera, tienen que calzar dentro de la oración. Y al calzar en la oración, significa que no puedo ponerlo en cualquier parte, tiene que terminar la primera oración y calzar justo para que conecte a la que venga. Y luego la ortografía, por supuesto, usamos el sentido de cómo se escribe, por supuesto, lo primero, los tildes y todo, o las comas y puntos que van antes o después de un conector. Así que hay que preocuparse, como todo, ¿cierto?, en una oración, de todos estos aspectos. Lo que siempre pasa, ¿cierto? Los elementos se clasifican. No son todos iguales, no todos los conectores sirven para lo mismo, así que hay que ver qué tipos de conectores o de organizadores, ¿cierto?, como también se les llama, textuales, no permite utilizarlo en un sentido o en otro. Tenemos preposiciones, ¿cierto? Las preposiciones son todas las que relacionan una idea principal de otra, ¿cierto?, que la apoya. Sabemos que los párrafos se organizan de esa forma. Tenemos ideas principales, ¿cierto?, ideas secundarias, se van conectando, las vamos en el fondo desarrollando, y entre medio de todo eso hay conectores, hay preposiciones y todo lo que ya sabemos. Ahí tenemos el a, ante, con, para, por, todas las preposiciones que podemos conocer. Tenemos las conjunciones, que son palabras que unen, ¿cierto? Unen palabras en las frases o en las oraciones, lo que ya hemos dicho, frases, oraciones dentro de lo que utilicemos. Y, ni, o, u, esto es parte de lo que vimos en el cuadrito que les mostré anteriormente. Tenemos los adverbios como otro tipo de conector, que son palabras también invariables, como les decía, modifican a un verbo o a un adjetivo o a otro adverbio. Tiene que ver, por ejemplo, con adverbios de lugar, ¿cierto? Adverbios de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda. Y ahí tenemos distintas formas de decir las cosas. No es lo mismo decir que alguien te pregunte, ¿vas a ir a la fiesta? Y tú respondas sí, con un adverbio afirmativo, ¿cierto? A que respondas quizás. El quizás me da como una posibilidad. No confirmo ni que sí ni que no, porque el quizás me da esa duda. Es un adverbio de duda, un adverbio de que puede o no puede pasar la acción del verbo. Tenemos los pronombres relativos, que tienen que ver con reemplazar sustantivos, adjetivos o adverbios, y que ya han sido de alguna forma mencionados anteriormente. ¿Se acuerdan los elementos de correferencia? Cómo podemos evitar volver a nombrarlos, y podemos utilizar pronombres relativos. ¿Quién, qué, cuándo, esto, esta, para poder reemplazar, ¿cierto? Hasta ahí antes de practicar. Preguntas respecto de los conectores. Algo que no se entienda. Voy a ver si hay alguien que haya puesto una pregunta en el chat. Han puesto su asistencia, preguntas. La Sofi me dice, profesora, tengo una duda. Solo hemos hecho un trabajo y fue un glosario. Se acerca fin de semestre, usted tenía actividades para estos días, como por ejemplo entregar un informe, sin embargo hasta la fecha no nos ha dicho nada. ¿Qué pasa con eso? Ah, ya, Sofía.
No una pregunta respecto del contenido. Esto tiene que ver mucho con el curso. Recuérdense que yo todo lo que hago y evalúo no es algo que pida solamente desde la MAJA. Hay cosas muy breves, muy precisas como el glosario, que es algo muy simple de hacer y puede ser solicitado desde nuestro espacio porque no va a quitarles más allá de aplicar un contenido revisado. Pero un informe, por ejemplo, yo evalúo lo que el módulo pide. En el fondo me baso, ¿cierto?, en lo que el módulo va generando para no pedirles nada extra a ustedes en lo específico, y el mismo informe que construyen desde el módulo, yo lo pido como una copia para mí, para poder yo evaluar lo que ya he enseñado. Así es como en el fondo funcionamos, ¿cierto? La idea es que todo lo que vaya surgiendo desde el módulo, ¿cierto?, me permita a mí ir evaluando lo que yo he ido enseñando. Entonces, si hemos visto todo lo que tiene que ver con un informe, desde estructura, y de hecho lo revisamos al inicio, revisamos la estructura de la ponencia, revisamos formas de redactar, las ideas, todo lo que tiene que ver con el escribir, ¿cierto? Y cómo hacer una introducción y todo lo que tiene que ver, hasta APA también, ¿cierto? Todo eso parte de lo que pueden ocupar al hacer un informe. Y cuando se escribe un informe en el módulo, en el taller pedagógico, ¿cierto? A mí me sirve para poder evaluar todo lo que yo he repasado, todo lo que hemos vuelto a ver, ¿cierto? En relación a cómo escribir, como lo que estamos haciendo ahora. Si yo ya vi conectores, vimos todo lo que significa la coherencia y la cohesión, yo eso también lo voy a revisar en un informe escrito, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo había considerado dentro de lo que tenemos que evaluar? Por supuesto, el glosario, tenemos un apoyo visual efectivo. Yo había visto la posibilidad de poder evaluar por la situación en la que estamos. Si ustedes tienen una presentación oral, no siempre se hacen en relación a que yo he visto que a veces mandan las presentaciones o las hacen en plena clase. Entonces, frente a esa posibilidad, yo había considerado evaluar el apoyo visual. ¿Qué significa esto? El PPT que ustedes hacen para hacer una presentación. Eso también a mí me sirve para ver si hicieron todo lo que yo también les enseñé. Con un informe lo mismo, si en el módulo todavía está en clase y necesitan o van a hacer un informe, una vez ya realizado, yo no he puesto fechas por lo mismo, siempre me adhiero a los tiempos de la clase, a los tiempos que va teniendo la profesora. Y en relación a eso, yo recibo un informe para mí, porque a partir de esa estructura yo puedo revisar todo lo que ya les he enseñado. O sea, debiera tener introducción, la portada, como ya sabemos, y todo lo que ustedes ya conocen. Ustedes ya son de segundo, ¿cierto? Yo había considerado para el tema del informe, como ya es un contenido conocido, repasado y todo, simplemente una lista de cotejo. ¿Qué significa esto? Que yo con la lista de cotejo simplemente voy, como dice el concepto, cotejando que algo esté. ¿Qué significa? La lista de cotejo puede decir, el informe contiene portada con todos los elementos solicitados, no sé, los logos, el nombre, el título, el módulo, la fecha, todo lo que ya sabemos, y yo cotejo, sí, no. Después, el informe contiene introducción con un qué, con un cómo y un para qué. Sí, no. Y ahí está la lista de cotejo. Las listas de cotejo generalmente se utilizan cuando ya conocemos muy bien lo que hay que hacer. Y por supuesto el tema del informe ya es algo revisado desde el primer año, ¿cierto? Y que de alguna manera seguimos aplicando en todo lo que ustedes escriben. Eso es lo que te puedo decir. ¿Quién hizo la pregunta? Sofía. Ya, así que yo dependo mucho de lo que hagan en el curso. No sé cómo van dentro de lo que ustedes han estado haciendo. Yo no he vuelto a conectarme ni a hablar con la profesora, nos hemos reunido en situaciones particulares, ¿cierto? Así que me imagino que la profesora Angelina, dentro de lo que ella tiene pensado, armado, ¿cierto? Y planificado, ella sigue avanzando con su programación. Hay cosas que se han ido actualizando. ¿Qué significa esto? Que debido a ciertas situaciones en que se ha detenido, que ha habido, no sé, ¿se acuerdan cuando hubo un receso hace como un mes atrás? Y esa semana se ve y se junta con otra, se vuelve a modificar el sílabo, y ahí pueden haber algunos cambios, pero yo me sumo, como siempre, a lo que el módulo va generando. Dentro de los tiempos, y hablando de receso, la próxima semana no nos vamos a ver porque hay un receso, hay una semana de vacaciones que tiene que ver con este periodo de vacaciones de invierno, están programadas desde calendario académico desde el inicio de este año, y es una semana del 13, si no me equivoco, hasta el 18, incluyendo el sábado, en que no nos vamos a ver, no van a haber clases, y retomamos a la siguiente, que sería el martes 21. Y ahí volvemos a encontrarnos, ahí vamos a ir viendo nuevamente qué nos compete, ¿cierto?, frente a lo que nos falta revisar, y por supuesto dentro de los tiempos de
término de semestre tenemos a mediados, ¿cierto? A mediados de agosto, así que ya en esa fecha van a estar haciendo las últimas evaluaciones. Y ahí va a pasar lo que yo les contaba recién, respondiendo a Sofía, que voy a ir recibiendo, ¿cierto? Lo que necesitemos. En nuestro caso, por supuesto, habiendo una presentación oral, un PPT que pueda confirmar la buena estructura y todo lo que significa hacerlo de manera efectiva, tenemos un informe, si es que fue así, para yo poder cotejar con esta lista de cotejos si está cumpliendo todo lo que ya conocemos. Y ahí vamos viendo, ¿cierto? Y vamos obteniendo nuestras evaluaciones. Después ustedes solamente van a estar como cada año, cada semestre, con un periodo solamente de evaluaciones. Y ahí ya se liberan las clases. Yo por mi parte termino en julio, si no me equivoco, le voy a revisar después el sílabus dentro de la penúltima, última semana de julio, y de ahí ya se libera todo para poder dar tiempo a que ustedes respondan sus evaluaciones, nosotros revisar lo que tengamos que revisar y todo lo que nos va haciendo el cierre, ¿cierto? Y como se pueden dar cuenta, pasó el tiempo pero volando. ¿Qué es lo que les quiero proponer ahora? Voy a volver a compartir. Aquí está un desafío que tiene que ver con ustedes lo van a reconocer al tiro, ¿cierto? Estos ejercicios muy comunes en lo que tiene que ver con los ensayos PCU. ¿Cuál de todas estas opciones, de la A a la E, A, B, C, D, E, puede calzar mejor dentro de los conectores que me propone? ¿Qué creen? Vayan viendo la oración, cuál puede calzar mejor, por qué, y esa es la lógica de entender. No es a la chunte, hay que ver qué pasa, por qué me calza mejor este y no este otro. ¿Cuál es el sentido lógico que ese conector me proporciona a mi oración? ¿Cuál puede ser? ¿Qué me dicen? ¿Cuál calza mejor? ¿A, B, C, D, E? ¿Cuál de todos? Yo digo que la D. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el sentido lógico que puede calzar la D? Dime. Pero ¿Cómo pues si es solo cosa de ir probando. Muy probable. Y que calce. No, pero claro, cada conector tiene su función. Cierto, eso es lo primero, bien dicho. Cada conector cumple su función, por algo uno lo utiliza. ¿Qué pasa entre la palabra creado y un autor que tal conector pueda servir? ¿Qué falta ahí? Y ahí empieza la lógica, lo que dices tú, uno va probando, pero esa prueba, más allá de eso, ¿cierto? Tiene una lógica muy clara en lo que tiene que ver con lo sintáctico. Hay algo que ese conector sirve, ¿cierto? Para unir un mundo ficticio creado con el concepto un autor. ¿Qué necesitamos ahí? Como que necesitamos un conector que sea así de finalidad, creo. Ya, porque hay Podría algo que... ser para o afín. Ya, dice, la obra, probemos cómo lo hacemos. La obra dramática es un mundo ficticio creado para un autor. La obra dramática es un mundo ficticio creado afín un autor. No, profe, me refería que es como el para o el afín debería ser entre autor y ser. ¿Entre autor y qué? Y ser. Ah, ya, yo estaba preguntando el anterior, pues, Estefanía. No, es no, es que... El anterior todavía nadie lo ha dicho, Estefanía. Sorry. Me están confundiendo. ¿Qué pasa con el creado y un autor? ¿Qué pasa con la lógica de la oración? Es lo primero, ojo, la lógica de una oración tiene que ver con el entenderla. Si yo digo, la obra dramática es un mundo ficticio creado, ¿qué debiera ir ahí? Antes de decir un autor. Por un autor, porque el con suena raro, profesora. ¿Ya? ¿Y por qué es la lógica de que él vaya un por? Si hay algo creado, debe ser creado por alguien. Y ahí viene el sentido. No con alguien, salvo que tenga otra forma u otra información detrás de la oración que me pueda calzar el con. ¿Ya? Como por ejemplo puede haber sido la obra dramática, es un mundo ficticio creado por un autor con alguien más. ¿Se entiende? Hay que buscar la lógica, y dentro de esa lógica pasa lo que decía la compañera, que cada conector tiene su sentido. Ya, si ya sabemos que iba un por, ¿qué opciones me deja? La B y la D. ¿Y qué debiera ir después? Y ahí lo que dijo Estefanía, dice que ella
considera que después de por, dice creado por un autor, a fin ser representado. ¿Cómo suena ahí, Estefanía? Si usamos el a fin, me falta algo, ¿no? Faltaría la preposición de, no Sí, calza. no calzan, porque no está, así que no podemos inventar, no está, así que Que no se calza. descarta. Bien, se descarta. ¿Y cuál me queda entonces? La D. La D, pues ahí va el para, dice, la obra dramática es un mundo ficticio creado por un autor para ser representado. Y luego viene ante los espectadores. Y viene de nuevo la misma lógica. Si hay algo que se está mostrando, tiene que ser o frente a alguien o ante alguien. Y ahí empieza cuando uno hace este juego de descartar, de ver cuál mejor calza, cuál me logra, ¿cierto? Cohesionar mejor todo. Y por supuesto en pos de la coherencia. Ese es el fin. Segundo, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál podría ser? Acá tenemos solamente dos espacios, fíjense en todo, fíjense que hay puntos, que hay comas, ¿se acuerdan de lo que dijimos de la propiedad del conector? Que cumple también con la sintaxis, con la ortografía dentro de la oración. ¿Cuál podría ser aquí? A, B, C, D, E. ¿Cuál de todas? ¿Y por qué? Que es la mejor parte, explicar por qué. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? La D, profe. ¿Es pregunta o es afirmación? No sé, profe, a mí no sé, no me iba bien en este ejercicio, así que no sé. Ya, pues hay que Me preguntarse, pensemos costaba. que estamos aprendiendo. ¿Qué pasaba cuando no te iba bien? A lo mejor no te hacías las preguntas correctas, a lo mejor no tenías un dominio de todos los conectores como para saber para qué servía cada uno. Vamos probando, tiene que haber una lógica entre lo que uno dice antes del conector y lo que une para después seguir con la oración. ¿Qué me dice el resto? ¿Qué palabra calzaría después de tarea? Punto seguido y viene, no siempre es fácil distinguir entre lengua y dialecto. Fíjense en lo que dice previo y lo que dice después. Esa palabra tiene que unir estas dos sentencias. ¿Cuál puede ser? La E, profesora. ¿Por qué? A ver, defienda su opción. Ahí iría, si es la E, iría el concepto además. ¿Qué función cumple ese conector? Es agregar información. Ya, la agrega. Y ahí volvemos sobre la lógica, y ahí es lo que yo le explicaba a Estefanía. Tiene que haber una lógica, un sentido. Y vuelvo a leer. Clasificar las lenguas habladas en el mundo es una difícil tarea. Además, no siempre es fácil distinguir entre lengua y dialecto. Y fíjense las marcas textuales. Hablamos de algo difícil, hablamos de algo que no siempre es fácil. Y ahí me da sentido, ¿cierto? El que yo agregué el además. Sigo agregando información totalmente relacionada, fíjense, lengua, lenguas, dialecto, y me suma algo respecto de lo que estamos haciendo. Si es la E, y después tenemos es decir, ¿qué función cumple el es decir acá, frente a la lógica de la oración? Es explicativo. Explica, ¿cierto? Me está diciendo, tal cosa es esto, me lo está definiendo, me lo está explicando con otras palabras. ¿Qué me está explicando aquí? ¿Mm? ¿Qué me está explicando con el es decir? El dialecto. Bien, lo que es el dialecto, que es una modalidad en que una lengua es empleada en un determinado lugar. Y ahí tenemos la lógica, que la E nos calza porque dentro del sentido de la oración, la primera, previo al además, ¿cierto? Me significa una lógica, una sentencia de que clasificar las lenguas habladas en el mundo es difícil. Listo, hasta ahí me llega el sentido. Luego me habla de algo que tampoco no es siempre tan fácil y me sigue en la misma sintonía. Como me sigue en la misma sintonía de decir algo respecto de las lenguas, que no es muy fácil, ¿cierto? Me voy dando cuenta que me sirve algo que no contraponga, que no contradiga, sino que sume. Y tenemos finalmente por la opción del además, tenemos el es decir, que es explicativo, ¿cierto?
¿Cómo vamos descartando? Porque algunos van mucho más conectados, porque si yo pudiera decir, ¿por qué no utilizamos la donde decía luego? ¿Por qué el luego no me servía para seguir hablando de lo mismo? ¿Qué diferencia y qué carga semántica tiene el luego respecto de la demás? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién cree? A ver, ¿qué puede tener el luego a diferencia de la demás? Puede ser que cambie de tema o no. ¿En el tema en qué sentido? El luego, ¿en qué momento podría utilizarlo como un conector? ¿A qué se asocia el concepto y el conector luego? Al tiempo. Bien, al tiempo. Y acá no vimos en sí un tema con tiempo, algo temporal, algo que me indique una situación y luego hago otra. Por eso no calza el luego, ¿se dan cuenta? Y ahí yo voy dándome cuenta que no me sirve cualquier conector. Él tampoco me sirve, ¿cierto? Porque el tampoco contradice algo, no me suma, como pasó con él. Además, él por otra parte tampoco pues sirve porque no estoy hablando de una acción y por otra parte estoy hablando de otra, sigo hablando de lo mismo. Y el pero ya sabemos que, ¿cierto? El pero contradice, el pero es una objeción frente a algo que ya se dijo. Entonces no me da sentido tampoco si sigo hablando de lo mismo. Y ahí se dan cuenta que solamente me podría calzar el además. Así es como uno hace este análisis. Yo sé que en la práctica resulta como largo, como muy tedioso, y cuando uno está respondiendo una prueba o respondiendo una PSU, ¿cierto? Es muy poco el tiempo que se tiene. Pero la práctica frente al aprender esto tiene que ver con este sentido que hemos ido haciendo ahora. Saber muy bien para qué sirve cada uno, saber muy bien cómo es la carga semántica con la que carga cada uno. Porque él luego no me servía, pero sí él además me servía, aunque parecieran que fueran muy parecidos, ¿cierto? No lo son. Cada uno aporta una significación distinta a la oración y esa significación nos permite elegirlo o descartarlo. Así de simple. Que se va uno afinando la mano, va afinando la mirada, ¿cierto?, frente a uno u otro. Claro que sí, eso tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida, tiene que ver con la práctica, ¿cierto? La práctica nos va desarrollando más habilidades. Pero el tema de estos ejercicios tiene que ver con el sentido lógico, con lo que hablamos ahora, coherencia, cohesión. No cualquier cosa sirve, algunas sí me sirven, pero podemos ver que hay algo que está mucho más conectado, y esa es la lógica del conector, con una siguiente oración que otro conector. Así es como funciona, chicos, niñas. Eso es lo que teníamos que ver hoy día. Fíjense, hay muchas cosas que por mucho que se repitan, nunca terminamos en el fondo de hablar y de replicarlas y de revisarlas como queremos. Acá solamente lo que hace falta es escribir, hace falta ponernos a prueba, hace falta practicar, ¿cierto? Yo también les voy a subir, y acá también me desconecté aquí del compartir, pero les voy a mostrar que también voy a subirles unos listados. Fíjense, tenemos este primero. Fíjense en esta tablita, es muy buena, yo siempre la tengo por aquí a manito porque me permite y me da una serie de posibilidades. Fíjense, dependiendo de la relación que cumple el conector en las oraciones, la definición de esta relación me da la conexión y por supuesto el ejemplo. Fíjense, copulativas y la definición que relaciona elementos análogos, o sea, comparados entre uno y otro, ¿cierto? Y que debe sumar, como pasó con lo de ahora. Y ahí tenemos una serie de conectores, además, incluso más, etc. Y acá al ladito hay ejemplos. ¿Se dan cuenta? Esa tablita es muy útil. Ahí abrí un poquito la puerta porque está demasiado caluroso acá, lo calentito de la estufa. Esta tableta les va a servir mucho. Ténganla, guárdenla, tenganla a manito cuando tengan que escribir. Salen muchos, todos los tipos de posibilidades de relaciones dentro de las oraciones. Cuando una oración con otra se unen porque es algo final, algo que indica que una situación está terminando. Explica, hay dudas, hay modos. Fíjense, hay afirmaciones, hay negaciones. Y ahí hay mucho que en el fondo sobre qué optar, ¿cierto? Tengo otra, esta creo que es, no, esta. Conectores para redactar. Y acá tiene que ver con la lógica de que si estoy introduciendo un tema, ¿cuál? ¿Qué palabra? ¿Qué conexión me sirve para introducir un tema? Y ahí hay varias opciones. Si voy a iniciar un tema nuevo, si ya escribí un párrafo y quiero comenzar un nuevo tema o algo, una hoja distinta,
Y fíjense, con respecto a, sigo hablando de algo, pero estoy introduciendo una nueva idea. Otro punto es acerca de distinguir y organizar. Fíjense, por un lado tal cosa, por otro lado, por otra parte, en cambio. Y acá fíjense, la decisión de poner en cambio y no poner por un lado. Y vamos dándonos cuenta que esta por ejemplo contradice lo que haya dicho antes. Y esta me está explicando que por un lado pasa esto, por otro lado puede pasar otra cosa. Todas tienen una carga semántica que me va sumando coherencia a lo que estoy escribiendo. Más datos va sumando, fíjense, además, luego, asimismo, a continuación, para explicar, para dar detalles, para resumir. Como cuando ustedes me preguntan, profe, ¿con cuál palabra puedo comenzar? Acá tenemos varias opciones. Cuando terminamos un texto, en conclusión, para concluir, para finalizar, cuando indicamos tiempo, cuando tiene que ver con el poder ir temporalmente indicando procesos, fíjense, indicar causas, porque, por razón de, con motivo de, etc. Así que espero que les sirva estas plantillas, estas series de opciones son muy útiles cuando uno escribe, así que la invitación es a guardarlo, yo ya los cargué en archivos de Teams, así que lo van a tener ahí guardadito, descárguenlo, ténganlo ahí entre sus cositas, cuando tengan que escribir van a poder echar mano a todo esto. Nadie, y yo se los digo, nadie se aprende todo eso de memoria ni el uso, solamente vamos dándole sentido. Lo importante es saber muy bien cómo hacer la redacción, elegir viendo los sentidos, qué me calza mejor y que se mantenga, ¿cierto?, la coherencia. Ese es el fin, esa es la forma de escribir. ¿Preguntas, dudas respecto a lo que revisamos hoy día? ¿Algo que se necesite explicar? ¿Ya pusieron todos presentes? ¿Ninguno va a quedar ausente porque se haya olvidado? ¿No? No hay preguntas, no hay dudas. ¿Estamos ok? Profesora, Dime. ¿sabe? Yo tengo, creo, no sé si será la misma, pero también tengo una tablita donde salen los conectores, los tipos y todo, que lo recuerdo, lo tomé el año pasado para lo de la PSU. El Mira, antepasado, perdón. Y buena. como había pasado tanto tiempo entre que yo había estudiado y la prueba que iba a dar, al final esa tabla me sirvió mucho. Creo que No, es muy similar a la que usted proyectó, profesora. yo estas las encuentro, yo no las invento ni nada, yo las encuentro por ahí como materiales útiles, ¿cierto? Para tener ahí a manito, nos sirven a todos, y en el momento de escribir, todos echamos mano a todo. Yo busco, yo siempre tengo abierto el tema del diccionario de la RAE, por supuesto, para buscar un concepto, de repente no sé si estoy segura para usarlo, voy a ver si está dentro del sentido. Sinónimos también es una muy buena opción, tener un buen diccionario de sinónimos, y ahí voy buscando la forma, pero esa es la manera de escribir. Aquí nadie le surge todo por espontaneidad, si aquí nadie es experto a tal punto, ni siquiera los escritores famosos. Todos buscan la mejor manera de elegir las palabras. Así que bien, Juan Pablo, guarda las listas, guarda los listados, guarda todo lo que te sirva al momento de escribir. ¿Hay preguntas, chicos, niñas? ¿Estamos listos? ¿No hay dudas? ¿Ya se quieren ir a almorzar? ¿Estamos listos? Y por mi parte, no, profesora. Qué Todo bueno, bien. Juan Pablo. Todo bien. No hay más, nadie me dice nada, me imagino que no hay dudas. Yo voy a parar entonces la grabación para que no se me quede esto abierto y